¿Sabías que tienes aproximadamente 90,000 pensamientos cada minuto? Si esto lo dividimos en segundos y quitando las 8 horas reglamentarias que en general todos deberíamos de dormir, tenemos más o menos un pensamiento y medio por segundo. Increíble, ¿no? El cerebro lo hace, quieras o no. Tu cerebro va a emerger pensamientos porque es un generador eléctrico que no se apaga. Aún por la noche el cerebro sigue funcionando, aunque no se considera que esos pensamientos sean controlables por ti. Pero en realidad no dejas de pensar. Eso a veces te obnubila, ¿verdad? Te ciega, no te permite funcionar adecuadamente, no te permite tomar buenas decisiones. Esos ruidos mentales te aquejan y te ciegan. A alguien más se le ocurrió también esto y concibió la forma de cómo controlarlo. Y entonces, ¿es posible reconfigurar tu cerebro? ¿Es posible el cambio de hábitos tan drástico que te permite hacer otro a ti? Sabemos que puedes tener y aprender a tocar un instrumento o poder aprender algún idioma, pero hacer algo más trascendental, por ejemplo, transformar un mal hábito que tengas, o bien cambiar tu forma de pensar y volverte una persona más abierta a nuevos paradigmas. ¿Eso se puede? Pues a alguien se le ocurrió también. Huberman. Huberman fue una persona que se le ocurrió hablar de algo que se llamaba fricción límbica. Esta fricción límbica tiene el siguiente paradigma. Habla de que el sistema de recompensa cerebral, ¿recuerdan del que hablamos antes? Que está dispuesto por un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero también y un cerebro neocórtex, en donde hay una especie de retroalimentación entre los tres y está mediado todo por neurotransmisores o sustancias como la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y el cortisol. Pues en esto mismo se basa el sistema, pero ahora también conocido, es un análogo del sistema de recompensa cerebral, el sistema del coraje cerebral. ¿El sistema de coraje para qué sirve? Bueno, pues fue un fenómeno evolutivo del cerebro, en donde lo que se intentaba, por supuesto, era sobrevivir, ¿verdad? Pero si tú tenías que enfrentar a un elefante gigantesco o a un tigre, ¿cómo poder dominar ese miedo que te hacía que tus probabilidades de supervivencia eran bajas? Bueno, pues el cerebro se le ocurrió una idea muy importante, darte una recompensa suprema. Y esta recompensa suprema era la dopamina. Esa hormona que ya vimos que te hace tener placer, pues este es un placer para un objetivo fundamental, que cuál es la supervivencia, el poder transmitir tus genes a una nueva generación. Con esto el cerebro empezó a biotransformarse, a generar interconexiones entre él. Y esto, amigos, es lo que se conoce como neuroplasticidad. La neuroplasticidad, ¿qué es? Es una forma de reconexión cerebral, una manera que el cerebro tiene evolutiva para ser más eficiente. ¿Y esto por qué es? Porque si tú consumes demasiada energía en el día a día, ya no vas a tener energía restante para poder pensar y poder dilucidar cosas interesantes y poder seguir creciendo como humanidad. Entonces el cerebro se le ocurrió algo muy interesante, atajos. ¿Y estos atajos cuáles eran? Ahorrar energía volviéndote rutinario, haciendo una serie de pautas y conductas estereotipadas que te permiten ser más eficiente. Entonces, esto que construyó los hábitos, de los cuales ahorita hablaremos. Pero un hábito es solamente una reconfiguración de la estructura del tejido cerebral para hacer, imaginen ustedes, autopistas que interconecten y vuelvan más eficiente al cerebro. Se sabe que hasta el 70% de lo que hacemos en el día a día es de esa manera, es de una manera habitual y rutinaria, mecánica, y solamente el 30% pues tenemos algún tipo de interacción. La neuroplasticidad permitió hacer importantes descubrimientos. Por ejemplo, que podemos nosotros reconfigurar nuestro cerebro para dejar algún hábito. En esos estudios de Huberman, lo que se dice es que hay en el sistema de fricción límbico,
hace que a los 21 días de que tú estés repitiendo constantemente una actividad, el cerebro haga una nueva interconexión, una nueva ruta neuronal que permita reproducirlo de manera más sencilla y de esa manera ahorrar energía. En esto se basan los programas actuales de desintoxicación de drogas, en sistemas de 21 días en donde los hábitos se están repitiendo uno tras otro, de tal suerte que la persona puede emerger de esa drogadicción o de ese hábito inadecuado. Pero Huberman fue más allá. A él se le ocurrió también ver el ciclo circadiano, el ciclo de las 24 horas del día. Y también se dio cuenta de que cada 8 horas había ciclos diferentes de neurotransmisores en el cerebro. Y por ejemplo, por la mañana tenemos una producción muy alta de dopamina, lo cual que hace que tú puedas realizar las labores más complejas de tu día a día con relativa felicidad, porque vas a tener una motivación extra hormonal, ¿de acuerdo? Y por eso también se entiende que en la tarde se genera más serotonina, ¿recuerdan? La hormona de la felicidad, lo cual hace que las conductas ya aprendidas, las que tú ya haces habitualmente, te sean más fácil por las tardes, por lo cual si tú practicas un deporte que ya realizabas o si a ti te gusta la lectura, que ya estás interesado en ella, te va a ser mucho más fácil realizarlo en la tarde que en la mañana. Súper interesante, ¿no? Pero la clave de todo esto, ¿cuál es? La noche. Porque si en la noche tú no duermes, esas interconexiones cerebrales que el cerebro ha venido gastando energía para lograr, se pierden, porque no se afianzan, no se solidifican. La noche, el pernoctar, lo que hace es bajar el voltaje del cerebro y el cerebro se vuelve más coherente en su codificación. Tal vez también esos son los sueños, ¿no? Formas en que el cerebro está descargando energía venida desde el subconsciente. Pues eso es lo que se sabe actualmente en el cerebro en cuanto a neuroplasticidad. La neuroplasticidad es aquellas vías alternas de creación de nuevas estructuras cerebrales que permiten interconectar al cerebro y volverlo más eficiente. Eso es conocido, amigo, como el hábito. Y el hábito siempre va a tener tres características. La primera va a ser un disparador. En este caso, por ejemplo, si tú vas a comer, el disparador viene de dónde? De tu cerebro reptiliano, de donde viene el hambre instintiva. Eso va a venir ahí, ese es el disparador. Es algo que hasta cierto punto es inconsciente, ¿verdad? Pero después viene el comportamiento. El comportamiento es la búsqueda de comida, es lo que va a hacer tu cerebro medio y tu cerebro avanzado para lograr encontrar la comida, el esfuerzo, el ímpetu que vas a tener que hacer, la pérdida energética para lograr un objetivo. Y después de eso que viene la recompensa. La recompensa es la gratificación que tú vas a obtener por haber tenido este objetivo. Si entendimos esto y entendemos que un hábito que es solamente una reconfiguración de tu cerebro, recuerda, es una nueva interconexión, algo para hacer más eficiente el funcionamiento cerebral y evitar la pérdida energética. Entonces, si partimos de ahí, lo que hace un hábito eficiente es finalmente la recompensa, lo que te vas a obtener tú para poder haber soportado esto. Y entonces la recompensa es súper importante, porque si tú te vas a cómo controlar un hábito, tú dirías, bueno, evita el disparador, evita el hambre, pero el hambre es instintiva, el hambre no la vas a poder dejar. Entonces lo que se recomienda actualmente, este hombre lo vio maravillosamente, es basarse en el sistema de recompensa cerebral. ¿Y cómo lo hace esta? Es después de una actividad que tú te quieras eliminar, después de algo que tú consideres que está mal para tu vida, lo que tienes que hacer es ser seguido de una recompensa adecuada. Suena contraintuitivo, ¿verdad? Suena de locos, pero en realidad es así. Lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si tú quieres aprender un nuevo desempeño, quieres hacer una actividad musical nueva, y eso te ocasiona angustia, te ocasiona estrés, te ocasiona complicaciones, lo que tienes que imaginar es la recompensa que vas a obtener. Sí, suena como de perritos, ¿verdad? Pero es así.
Somos finalmente animales que basan en sus hormonas, en la recompensa que vas a obtener de esto para poder lograr un fin. ¿Y este fin cuál es? Pues salvarte, recuerda, de reproducirte, recuerda sobrevivir. Ese es el fin final, el fin que tenemos instintivamente, pero tenemos el neocórtex. El problema del neocórtex que fue que evolucionó ya tardíamente. Es lo último que tenemos, es lo que nos separa de los mamíferos inferiores. Y entonces, ¿qué pasa con el neocórtex? Que a veces no se ve suficientemente fortalecido para controlar las estructuras inferiores, como cuáles son el cerebro reptiliano y el cerebro mamífero, los cuales si te dicen, oye, yo quiero comer más, yo necesito placer, ¿por qué? Porque tengo muchas broncas y es mi manera de obtener esa sustancia que me va a permitir ser mejor. Pues eso es lo que pasa en el neocórtex, que no se puede controlar y por eso es presa fácil de algunos vicios o de algunas conductas inadecuadas, o bien que nos domine el miedo, que nos domine la condición de no poder actuar porque estamos tan aterrorizados que nos paralizamos. Pues eso se encuentra en este sistema de recompensa cerebral y que Huberman muy bien describe para poder transformarte. Y él aquí ya nos da algunas estrategias que pueden ser desde la regla de los 21 días, tú metes 6 tipos de hábitos, aunque solamente vas a poder completar 4, imagínate. Pero eso no importa, porque estos 4 a lo mejor no son todos los días. Ejemplo, tú vas a decidir aprender guitarra, vas a aprender a hacer equitación y algunas otras, pero algunas no las vas a hacer diariamente, no importa, con que completes 4 de esas 6 durante 21 días, está probado por la ciencia que va a permitir hacer una conducta nueva en tu cerebro. Pero también meterle mucho lo de las 8 horas que ya platicamos. Es decir, si tú haces las tareas más difíciles para ti durante la mañana, te va a ser mucho más fácil y mucho más claro lograrlo. Pero si tú quieres hacer tareas ya rutinarias durante la mañana y en la tarde, cuando tienes más producción de noradrenalina, empezar a hacer esto va a ser mucho más complicado para ti. Entonces, ¿lo entiendes? Esta es una manera fácil de compensar y de conocer a tu cerebro. Entender que la recompensa es un factor instintivo que nos mueve, que nos lleva, que nos hace querer, pero también debe ser controlado por nuestro neocórtex. Y con eso seguimos. Y a esto, amigos, se les conoce como consciente introspectivo. Y queridos, ¿qué significa esto? Consciente introspectivo. Lo que propone la ciencia es que cada decisión que tomes la hagas consciente, sobre todo en los momentos o conductas que quieres cambiar. Por ejemplo, si tú quieres comerte esa rebanada de pastel, lo que dice la ciencia es que no evites comértela, sino que te proyectes, una vez que la hayas concluido, cómo te sientes, pero cómo te sientes en general. Y si tú lo revisas bien dentro de tu interior, no solamente sientes placer, estoy seguro que no. Sientes también esa culpa, sientes también esa tristeza, sientes también esa ansiedad de saber que fuiste derrotado por fuerzas que crees tú ahorita que son superiores a ti, que no hay nada que puedes hacer para cambiarlas. Y eso es precisamente lo que yo trato de decirte, que sí se puede y de una manera científica, de una manera real. La neuroplasticidad existe. Tú puedes recablear a tu cerebro, tú puedes hacer que esa evolución hermosa que nos permitió ser lo que ahora somos, se utilice a nuestro favor. Nosotros con el neocórtex pongamos orden en el cerebro mamífero, orden en el cerebro reptiliano y hagamos decisiones más conscientes. ¿Entendemos? La conciencia introspectiva lo que nos invita es a tratar de ponernos en el papel del observador, en donde no somos un robot metafísico que bajo condiciones externas de un programador divino nos mueve cual títeres. No, el software está controlado por nosotros. Nosotros somos más que esto. Esto es una envoltura y es en realidad.
Es en realidad, ¿por qué? Porque el neocórtex está evolutivamente en una capa superior, como una cebolla, imagínense. Si tú pudieras descarapelar al cerebro, verías que tiene tres estructuras plenamente definidas, que es todo lo arrugadito que ven ustedes, eso es el neocórtex. Y vean qué gigante es. ¿Por qué? Porque tardamos miles de años, tal vez millones de años si contamos a nuestros parientes reptiles y demás, para ser lo que ahora somos. Y eso hizo que el cerebro se hiciera arrugadito. Porque tú pensarás, ¿y una ballena por qué no tiene un cerebro gigantesco arrugadito? Y sin embargo su cerebro es plano. Chécalo. Porque su cerebro no requiere de razonamientos complejos como el de nosotros. Su percepción de la realidad tal vez se basa en las profundidades del mar y en el sonar y en la comunicación y en la interacción, y eso es todo lo que requiere para sobrevivir. Pero nosotros tenemos la oportunidad de ver hacia el cielo. Y recuerda que si ves hacia el cielo sueñas, pero si ves hacia adentro despiertas. Entonces la introspección consciente lo que te permite es entender, número uno, que evolutivamente, físicamente, seso, solamente eres materia evolucionada, pero tú tienes el control en el neocórtex. Eso es con seso. Pero con corazón es ir al inconsciente, a la sombra, a lo que verdaderamente te ha limitado para vencer ese miedo, para vencer ese vicio, para vencer esa ansiedad. Lo que tienes que es bajar al subconsciente y ver qué fue lo que pasó. ¿Qué situación trascendental en tu vida te modificó de tal manera para que esta cabeza maravillosa se interconectara de esa forma inconveniente para ti? Tienes que bajar al subconsciente entendiendo que es la única manera que te vuelvas uno solo. Jung lo decía, para lograr un crecimiento real humano tienes que hacer una individuación, fundir el consciente con el subconsciente, hacer un maridaje completo para que esa psique maravillosa emerja y emerja transformado en lo que verdaderamente eres tú, un ser completo, un ser pensante. Entonces, ¿qué estructuras te pueden ayudar para hacer y para aterrizar esto? Una, por supuesto, que sería la meditación. Si tú tranquilizas un poco el cerebro, liberando energía y proviéndolo de dopamina, eventualmente vas a domarlo. Entonces, recuerda, un hábito lo que es una repetición estereotipada de eventos. Lo que tú necesitas entonces, ¿qué es? Hacer otras nuevas conductas que te permitan recablear el subconsciente. Entonces, lo primero, un objetivo claro, preciso, extremadamente definido. Cada cosa debe estar en su lugar. Si tú quieres bajar de peso, tienes que proyectarte como la persona que vas a ser, con todo el detalle, no en el proceso, no, tú ya verte formado, ya verte completado, ¿de acuerdo? Y después de eso, sentirlo. Te invito a que cada vez que despiertas y con ese objetivo en tu mente, ya implantado en tu cerebro, tus neuronas van a empezarse a reconectar. Y vas a tener esa sensación de que ya lo lograste, pero vas a asumir que ya lo eres y asumirlo con todas tus fuerzas. Entender que es la única manera. Despertarte y decir, yo ya soy ese atleta y durante el día vivir como él. Erguirte un poco más, tratar de comer mejor. ¿Un atleta come mal? ¿Un atleta se desvela? ¿Un atleta fuma? Tienes que ser coherente con esa realidad que ya soñaste. Tienes que ser coherente con lo que estás proyectando. Y si tú deseas ser seguro de ti mismo, vas a pedir el periódico seguro de ti mismo. Vas a bañarte seguro de ti mismo. Vas a evitar que tu cerebro tome el control. Vas a evitar que tus miedos tomen el control. Vas a aprovechar la evolución a tu favor. Y la evolución es que llegó el neocórtex, tal vez tarde, pero el neocórtex tiene el control. Tú tienes el libre albedrío.
Tú puedes decidir y puedes definir cómo comandar, dejarte llevar por lo que los otros dicen, dejarte llevar por falsos moralismos, dejarte llevar por situaciones anacrónicas o despertar, despertar y ser un hombre nuevo, ser una mujer nueva que cree en ti, que cree en el potencial maravilloso que tienes y que cree que puedes vencer esto y mucho más. Alguien a quien respeto mucho me mandó recientemente una lista para saber si cuando tú inicias un cambio vas en un buen camino o no. Me llamó mucho la atención porque lo proyecté en mí mismo y creo que el principio que tal vez no viene ahí, pero y que debemos de recordar siempre, es con esta frase maravillosa que dice así: porque siempre has sido mi espejo, porque para conocerme tuve que verme en tus ojos. ¿Lo entienden? Tienen que buscar a alguien, tienen que buscar a un mentor, tienen que buscar a alguien que verdaderamente los ame y que esas personas, su familia, su amigo, su amiga, quien sea, les dé ese consejo de cómo ellos los ven, de cómo ellos los proyectan a ustedes. Tal vez ustedes se sientan poca cosa, tal vez ustedes sean inseguros, tal vez ustedes no han visto su próximo potencial, su verdadera realidad. Pero esas personas que nos aman sí lo ven. Ellos ven, nos desnudan. Ellos tienen esa idea, esa claridad que nosotros no podemos ver porque nuestros temores nos han dominado, nuestras conductas implantadas desde niños nos han hecho quienes somos ahora. Ortega y Gasset lo decía: el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y también el otro gran adagio que así decía: infancia marca destino. No, 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 no. Esa infancia terrible, esa adolescencia turbulenta, esa adultez complicada, te ha hecho solamente lo que eres tú ahora. Un proceso, no eres un objeto. Recuerda, eres materia, pensamientos y sentimientos a través del tiempo. Esto solamente es una imagen móvil de la realidad. Esto solamente es temporal. Tú eres eterno. Entonces créetelo, utiliza la evolución a tu favor, utiliza a la gente que quieres para solidificarte y de ahí empezar una nueva vida. Que ellos te digan cómo te ven y tú proyéctate ahora en lo que tú quieres verdaderamente ser. Escucha. Y me dicen que los 6 preceptos son así. Pregúntate, ¿cambiaste? ¿Te has vuelto diferente? ¿Ves las cosas diferentes? ¿Te sientes otra persona? ¿Sientes que algo es ya completamente distinto en ti? Yo sí lo sentí. Yo siento que soy diferente, creo que soy diferente, me visto diferente, me peino diferente. Creo que en mí se está experimentando un cambio hacia bien. Tengo claro un objetivo a dónde quiero llegar y lo he definido con toda claridad. Y ahora estoy actuando como si ya hubiera llegado ahí. Va a ser difícil, por supuesto, pero es lo que genera más dopamina. Recuerden, no es llegar a tu sino, es el camino, es las batallas que tuviste que vencer en el día a día, lo que va a ser la verdadera satisfacción. Al final, ya solamente vas a obtener los resultados, pero es el camino. ¿Recuerdan de esos 3 factores de los que hablamos? Hablamos de qué, de un disparador. Un disparador es la partida, es la llamada. ¿Recuerdan la llamada de la mitología? Es eso, un disparador es la llamada, lo que cimbró en tu mente, lo que te hizo ver que tenías que hacer un cambio. El resultado es la recompensa final, que tal vez la disfrutarás en vida, tal vez no. Tal vez cuando llegues veas que ya no era tan